Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con una lección de modelado 3D. Hemos estado trabajando con Tinkercad, pero en esta actividad vamos a trabajar con BlockSCAD. BlockSCAD es un software que ya, pues bueno, hemos visto en la anterior lección, donde podemos utilizar la programación para poder diseñar. En este caso, podemos utilizar las matemáticas y conceptos de programación que incluso utilizamos en diseño de videojuegos con Scratch o podemos utilizar en robótica, pero para poder diseñar, para poder ver esas creaciones, pero en forma de prototipos o de figuras geométricas. Muy bien, como ya sabemos, tenemos que ir a BlockSCAD, blockscad3d.com. Si tenemos cuenta, pues evidentemente entramos con nuestra cuenta y le damos a crear ahora. Y de este modo pues ya nos sale lo que sería nuestra interfaz de diseño y programación. Y en esta actividad lo que vamos a hacer es algo un poco especial porque vamos a crear un hipercubo. Un hipercubo es un cubo de 4 dimensiones. Vamos a intentar representar cómo sería un cubo con una dimensión más de la cual pues, nuestro cerebro puede procesar, cómo podríamos representarla en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? El hipercubo es una forma pues bueno, que podemos ver incluso en películas como Marvel, de lo que serían los Vengadores, pues podemos ver, sale este concepto, sale este objeto. Hay otras películas, por ejemplo, en el espacio, una película de espacio que se llama Interestelar, que también hace referencia a lo que serían hipercubos. Y bueno, pues es un objeto que es muy interesante y que vamos a intentar diseñar en 3 dimensiones, pero siendo de origen un objeto que contendría 4 dimensiones, que tendría una dimensión más, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Para ello, pues bueno, ya sabemos que tenemos los bloques de programación y diseño, que tenemos la zona donde vamos a estar programando y la ventana donde vamos a ver lo que sería nuestro diseño ya materializado. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Para ello, pues bueno, un hipercubo es un cubo. Entonces en origen vamos a tener un primer cubo más grande, entonces podemos ir a formas 3D y aquí tenemos este cubo. ¿Vale? Vamos a basarnos un poco en la imagen que hemos visto en movimiento de lo que sería un hipercubo, pero la nuestra evidentemente va a estar fija. Vamos a darle, por ejemplo, que tenga una medida cada uno de los ejes de 40 milímetros. Aquí podemos nosotros indicar lo que queramos. Y evidentemente vamos a centrar lo que sería ese cubo. Si le damos al botón de hacer, que lo que hace es que renderiza, que va a materializar en pantalla lo que sería la forma, pues bueno, ahí estamos viendo ese cubo. Vale, si queremos darle un tamaño más grande, pues podríamos darle un tamaño más grande, pero podemos hacer zoom. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este cubo es vamos a vaciarlo, vamos a dejar solo lo que serían las aristas o lo que serían los bordes de lo que sería ese cubo, como el que hemos visto en la imagen. Y para ello lo que vamos a utilizar es la diferencia, ¿de acuerdo? Que es una de las operaciones de conjuntos que tenemos aquí. Tenemos la operación de diferencia. Entonces, hacemos lo siguiente, colocamos ese cubo en lo que sería el primer alojamiento y a este cubo le vamos a ir restando realmente otros cubos un poco más pequeños en ciertos lados, ¿de acuerdo? Para poder vaciarlo. Fijaros, vamos a hacer el primero, entonces cogemos un nuevo cubo, le diremos que esté centrado, todo centrado, y vamos a vaciar, por ejemplo, uno de los lados. Pues indicaremos 40, 35, 40. Entonces, fijaros, ¿qué sucede aquí? Pues lo que sucede es que nos hemos comido, ¿veis? Nos hemos comido prácticamente un montón de caras, solo nos quedan dos. Entonces, para que nos quede bien perfectamente, fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle, por ejemplo, a Z35. Y fijaros, y ahí ya conseguimos vaciarlo, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que dejaremos a uno de los lados o de los ejes el valor total de lo que mide el cubo y a los otros dos pues le daremos un poco menos. En este caso yo le he dado 5 milímetros menos. Vamos a hacer lo mismo con el resto de ejes. Aquí tenemos ya lo que sería el eje X, pues vamos a hacer lo mismo con el eje Y y con el eje Z. Para ello, pues le vamos a dar a este botoncito de más, entonces podemos ir restando a la forma original más formas. Podemos duplicar la que ya hemos hecho y de este modo pues podemos hacer 40,
Fijaros que tenemos 40, 35, 35, pues aquí podemos poner 40 para el eje Y y ponemos 35 para el X. Si lo queremos comprobar, pues ya tenemos eso, fijaros. Muy bien, ¿habéis visto qué fácil? Aquí lo bueno de BlockSCAD es que utilizando las matemáticas, pues podemos hacer cosas que nos costarían más con otros softwares de diseño 3D, pues aquí lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. Y por último, vamos a añadir, vamos a ver, le añadiremos el eje que nos falta, que es el eje Z. Entonces en el eje Z pondremos 40 y en el X y en el Y 35. ¿Vale? De este modo ya lo tenemos vacío. Muy bien, ya tenemos la parte externa de ese hipercubo. Vamos a hacer ahora la parte interna, que va a ser un cubo y exactamente igual. Pues vamos allá. Para ello, pues vamos a coger y cogeremos formas 3D, cogemos el cubo y este cubo lo vamos a tener ahí en el medio. Entonces, por lo tanto, ¿cuánta medida le podemos dar? Pues vamos a darle la mitad, por ejemplo, 20 en todos los ejes, para que mida lo mismo. Y ahí tenemos ese cubo. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, tendremos que vaciarlo, pero si os habéis fijado bien, si nos fijamos bien en lo que es el hipercubo, tenemos una serie de líneas que unen las aristas del cubo, ¿de acuerdo? Se forman en cada uno de los laterales, se forma como una especie de triángulo. Entonces eso pues lo tenemos que realizar también. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es, vamos a unirle a este cubo, vamos a unirle esas líneas que van a ir cruzando, que van a ser 4 que van a cruzar totalmente lo que sería el cubo interior y que conectará con las aristas del cubo exterior. Vale, pues vamos allá, vamos a ir a operaciones y vamos a hacer la unión. Vamos a unirlo para después, veréis cómo fácilmente vaciaremos el interior. Vale, vamos allá. Entonces, aquí tendremos 4. Vamos a poner 4 huecos y vamos a coger la primera línea. Pero ojo, esas líneas vamos a tener que rotarlas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a transformaciones y tenemos rotar. Vamos con la primera. Y con la primera, pues vamos a coger, la línea en realidad será otro cubo, pero más estrecho, que es lo que vamos a utilizar, porque aquí no tenemos línea como tal. Y además, pues tiene que ser en 3 dimensiones. Entonces, es un cubo que pues, va a ser mucho más estrecho en algunas de sus caras. Entonces, por ejemplo, le podemos dar, vamos a probar 60 por 60, primero, que va a ser la longitud, 60, pondremos 60x y pondremos 2,5, z 2,5. Muy bien. Si esto lo ejecutamos así, pues vemos esa línea. Vale. Si lo centramos, pues veremos cómo pasa al centro. Muy bien. Ahora, esta línea, pues vamos a rotarla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que esté en diagonal completamente, que es como tienen que quedar. Y para ello, lo que podemos hacer es rotar en dos ejes 45 grados y en un eje 35. Si hacemos esto, vamos a ver, 45, y si lo ejecutamos, fijaros, lo único es que aquí, si os fijáis bien, falta que haga contacto. Bien, tenemos que hacerlo un poco más largo. Yo le he dado 60, pero bueno, vamos a darle 65. Lo ejecutamos y ahí vemos cómo encaja. Perfecto. Entonces ya tendríamos ese primero. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hacemos es que rotamos en dos de los ejes de las 3 dimensiones 45 grados y en el eje Y, en este caso, 35 para que quede en diagonal. Perfecto. Entonces esto es algo que vamos a tener que repetir. Lo único es que las rotaciones de 45 grados tendremos que ir colocándolas diferentes. Ahora lo veréis. Vamos allá. Vamos a duplicar esto y haremos lo siguiente. Aquí tenemos 45, donde pone 45, si os fijáis, hacemos clic, ahí tenemos 45 grados, pero vamos a irnos a estos otros 45, que en realidad son 135, porque haríamos la vuelta completa desde aquí, fijaros. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos 0, 45 grados, 90, 45, 90, 45, 90, 45 y volvemos a 0, que sería otros 90. Bueno,
pues nosotros estamos aquí, nos venimos aquí mismo. Entonces, en este Z haríamos exactamente igual. Si le damos a hacer, pues fijaros que ya tenemos la otra parte. Muy bien, perfecto. Ahí lo vemos. Vamos a alejarnos un poco. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Continuamos, nos quedan dos y tenemos que seguir con la misma mecánica. Fijaros, en lugar de 135, pues nos venimos a este otro 45, que sería 225. Y le damos a hacer. Y fijaros, ya solo nos queda uno. Y vaciar el cubo de dentro. Pues vamos a generar la última línea, que sería 315, el otro punto de 45 grados, y lo ejecutamos. Y aquí, vale, aquí este no era 315, este era 35. Vamos a poner 35. Vamos otra vez. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo tenemos todo completamente unido. Ya prácticamente es un hipercubo. Solo nos queda vaciar el del centro. Vale. Entonces, fijaros. Para vaciar el del centro, ¿qué tendremos que hacer? Pues a todo esto, toda esta unión del cubo junto con lo que serían las líneas diagonales, vamos a restarle la parte interna. Igual que hemos hecho aquí. Fijaros. Entonces, para ello, ¿qué podríamos hacer? Pues nos vamos a operación y cogemos diferencia. Y lo conectamos así, fijaros. En el primer hueco colocamos todo lo que acabamos de hacer, que es el cubo más pequeño, cubo que tenemos en el centro, más las líneas diagonales. Y a todo esto le vamos a restar pues otra serie de pequeños cubos que vaciarán el interior. Lo mismo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Claro que esta actividad prácticamente es la más difícil que hemos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Es la más difícil del trimestre. ¿Vale? Pero es muy interesante y si imprimiéramos esto con una impresora 3D quedaría súper chulo lo que sería el hipercubo. Vale, pues vamos a hacer pues, lo mismo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a estarle aquí, vamos a coger, tendremos que añadir, vamos a ver, si cogemos lo siguiente, vámonos a formas 3D, cogemos cubo, ¿y cuánto mide? Pues este cubo 20 por 20 por 20, pues cogemos 20 y podemos darle 15, por ejemplo, porque aquí lo que hemos hecho ha sido bajarle 5. ¿Vale? De 40 hemos bajado a 35, pues de 20 podemos bajar a 15, entonces nos quedará igual. Si le damos al botón de ejecutar, pues fijaros, vale, aquí que ha faltado, importante, hay que centrarlo, porque fijaros que se ha desplazado y me ha eliminado ese trozo. Pues centrado, siempre centrado todos los cubos. Y ahí ya tenemos el primero. Y fijaros que elimina también la línea que está en diagonal, que pasa por el centro. Pues este cubo resta todo lo que hay ahí. Vamos a añadirle el siguiente. Pues vamos a dar dos más, que es lo que nos hace falta. Duplicamos y en este caso pues haremos 20, 15, 15. Pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer 15, 20, 15. Y hacemos el último. Y por lo tanto será 15, 15, 20. Fijaros que lo tenemos completamente centrado, ¿vale? Todos los cubos, todas las formas que estamos utilizando están centradas. Y le damos a hacer. Y ahí ya tenemos, fijaros, nuestro hipercubo. Fijaros que hemos generado una forma muy compleja de diseñar mediante programación. Ha sido una tarea que no ha sido fácil, no es, como he comentado, es un poco la más complicada que hemos hecho hasta ahora y hay conceptos pues como los grados que posiblemente no los hemos visto todavía en clase, pero bueno, que hace que podamos generar una forma muy interesante y vamos descubriendo nuevas cosas, que es lo importante, ¿de acuerdo? Aquí lo dicho, si quisiéramos imprimirla,
con nuestra impresora 3D lo que tendríamos que hacer es generar el archivo STL. Entonces ya tendríamos el archivo para poder imprimir esta forma, que queda muy chula, fijaros. Pues nada, chicos, hasta aquí la lección de hoy. Hemos aprendido a hacer pues, una tarea un poco más compleja con diseño 3D y utilizando las matemáticas y utilizando la programación. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente lección. Cualquier duda ya sabéis que podéis contactar con nosotros y en las tutorías pues podemos resolver cualquier problema que hayáis tenido y bueno, pues os vamos a proponer que sigáis trabajando con las herramientas que estamos utilizando. Cuidaros y nos vemos en la siguiente lección.